El ejercicio 3 nos plantea un cuerpo de 10 kilos de masa y dice que hay una fuerza de 100 newtons que está actuando sobre él y que forma un ángulo de 30 grados por debajo del horizontal. Dice que esta fuerza hace que el cuerpo se desplace 5 metros. Y también nos dice que no hay rozamiento. Y nos pide que calculemos el trabajo hecho por las 3 fuerzas que va a haber en el sistema, que son la normal y el peso, y la fuerza esta externa. Entonces, veamos qué nos está planteando. Tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie y hay una fuerza que hace 30 grados con la horizontal. Bien, acá hay una primera digresión. Yo planteé la fuerza que le está empujando y que hace 30 grados del horizontal para abajo. Pero perfectamente podría ser una fuerza de arrastre y estar de este lado. Supongamos que, bueno, de este otro lado, pero tirando. Y la fuerza sería así. En este caso, como el problema es un poco ambiguo, ustedes pueden calcular cualquiera de las dos fuerzas. Yo elegí esta. En sí va a dar lo mismo. Pero si ustedes leen el problema y se les ocurre poner la fuerza como si fuese una cuerda que está tirando del cuerpo, va a estar bien. ¿Ok? Bien. Entonces, dijimos que teníamos esa fuerza de 100 newtons que hace 30 grados con la horizontal. Y como siempre, bueno, tenemos también un desplazamiento de 5 metros. Como yo estoy empujando de este lado, el desplazamiento va a ser para allá. Como siempre, tenemos la normal y el peso. El peso está siempre, la normal está porque está apoyado el cuerpo sobre una superficie. ¿Sí? Bien, calculemos el trabajo. Arrancamos, como siempre, con la definición de trabajo integral de fuerza por diferencial R. Veamos qué pasa con esta F. Como esta fuerza es constante y el ángulo que realiza con el movimiento es constante, yo esta ecuación la puedo escribir como simplemente el producto vectorial entre F y el vector R. Entonces, este es un caso particular, porque la fuerza es constante en módulo y también en ángulo. ¿Ok? Es cierto que en la mayoría de los casos va a pasar esto. Por lo menos, no sé, el 80% de los problemas que van a haber, vamos a terminar en esto. Pero bueno, nosotros tenemos que ver la definición de trabajo de esta forma, como el integral, porque hay casos en los cuales no pasa. Así que vamos a trabajar ahora, pero porque ya sabemos que las fuerzas son constantes, con esta definición de trabajo. Así que dijimos que el trabajo de esta fuerza F es el módulo de F por el módulo de R, que nosotros lo llamamos D, por el coseno del ángulo que forman, que es 30 grados, porque me lo decía. ¿Ok? ¿Me van siguiendo hasta ahora? Sí. Bien. Así que esto ya lo podemos calcular, da aproximadamente 433 joules. Bien, ¿qué pasa con el peso? El ángulo entre el peso y el desplazamiento es cero. El peso tiene dirección vertical, el desplazamiento es horizontal. Y lo mismo pasa con la normal. El ángulo entre la normal y el desplazamiento, como siempre, es cero, perdón, es 90 grados, así que la normal tampoco realiza trabajo. Fíjense acá, se nos da el caso distinto al problema 1. En el problema 1 el peso sí realizaba trabajo, porque el ángulo no era 90 grados entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso es 90 grados, así que por suerte nos da 0. Ok, ¿dudas hasta ahí? ¿Consultas? Entonces, la integral se me va cuando tengo
que las fuerzas tengo un número, digamos, que tengo un... Sí, No entiendo bien de la es eso, entonces, me va porque tengo un número. porque no es que son los que tenés un número. Claro, suponete que yo te hubiese dicho que la fuerza es 100 newtons por R. O sea, en vez de ser una constante, no sé, a medida que se va moviendo, se incrementa la fuerza o disminuye la fuerza. Si de alguna forma la fuerza no es constante o el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento no es siempre el mismo, esto no va a ser cierto. Y vas a tener que Claro, porque trabajar ahí voy a con tener valores para comparar, digamos, uno inicial y un... probablemente, Entonces sí, ahí, claro. está bien. Pero Sí, en ahí. este caso sí nos dice que la fuerza es 100 newtons. También nos podría haber hecho una fuerza F constante y después nosotros, Y estaba bien igual, teníamos que sacarla igual. claro, exacto. Ahí está, sí, Bien. entendí. Ok. Bien. Ahora nos falta la otra parte del problema que la vamos a hacer todos juntos, que es, ¿qué pasa cuando la fuerza, esta F, hace un ángulo de 0 grados con el desplazamiento, perdón, bueno, sí, con el desplazamiento, con horizontal, y un ángulo de 60? Entonces, cambiemos la fuerza a 0 grados. ¿Qué va a pasar con el trabajo de F? ¿Cuánto va a ser? Ya sabemos que como las fuerzas son constantes, podemos usar esta definición. Así que vayamos a uno más fácil. ¿Cuál va a ser el trabajo de la normal? Cero. Perfecto. ¿Cuál va a ser el trabajo del peso? En este caso, fíjense, el peso tiene esta dirección, el desplazamiento tiene esta dirección. El ángulo que forma el peso con el desplazamiento, ¿de cuánto es? ¿De 90? De 90, perfecto. Entonces es cero. Es 0 también, muy bien. ¿Y el trabajo de la F? ¿Cómo dijimos que era? A ver si lo tengo acá. Coseno de 60 Denme dos o no. segunditos. Ah, para el otro lado. Dijimos que el producto escalar entre A y B era el módulo del uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo entre ellos. Guárdense esto en la memoria. Paso a la otra filmina. Entonces, F escalar R nos da módulo de F. ¿Cómo sigue? Por el módulo de R por el coseno de cero. Bien. ¿Y cuánto es el coseno de 0? 1. Perfecto. Así que el trabajo de F será simplemente el valor del módulo de F, que eran 2000 newtons, por 5 metros. ¿Ok? ¿Cómo? Yo no entendí. El trabajo, nosotros dijimos que el trabajo de una fuerza cualquiera es, bueno, cualquiera no, de una Sí. fuerza constante, es el producto sí, escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Así Sí. que, como este es un producto entre vectores, es el módulo del primer vector por el módulo del Por el segundo segundo. vector por el coseno del ángulo entre ellos. Y el Sí. ángulo entre la fuerza, esta F, la roja, y el desplazamiento, que vendría a ser este pseudovector azul, es 0 grados. Los dos van en la misma dirección. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, se me había cortado. Llegué hasta Ah, perdón. la del...
Sí, se me cortó. No hay problema. ¿Ahora se cortó Por el- o lo pudiste escuchar? No, ahí estoy bien. Bien. Y entonces, esto nos queda módulo de f por módulo de r por coseno de 0. El coseno de 0 es 1. Sí. Así que nos queda simplemente módulo de f, que eran 2000 newtons, por módulo de r, que son 5 metros. Ah, reemplazo por lo que tengo, digamos. Exactamente, exacto. Ah, está. Bien. Listo, ahora sí. Y nos queda la última fuerza, en la cual hace 60 grados con la horizontal. Bueno, ¿qué va a pasar de vuelta con el peso y la normal? ¿Cuántos son el trabajo de cada una de estas fuerzas? 0, ¿verdad? La normal es 0 siempre, el trabajo, en este caso, por más que cambiemos la dirección de la fuerza, no cambia. Así que el trabajo de estas dos es 0. ¿Y cómo nos quedaría el trabajo de la fuerza roja? El módulo de la fuerza por el Sí. módulo de R por Sí. coseno de 60. Perfecto. El módulo de F de vuelta a 2000, el módulo de R 5 metros y el coseno de 60, bueno, lo pueden hacer con la calculadora. Y creo que es raíz de 3 sobre 2 o un medio, nunca me acuerdo cuál de las dos. Bien, y con eso terminan los dos problemas. Un medio. Un medio, genial. Entonces el seno es raíz de 3 sobre 2. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Yo tengo una duda sobre la integral. Sí. Entonces, ¿nunca la usamos? No, la van a necesitar para varios casos. Van a haber problemas. A ver, déjeme ver. Ahora no recuerdo el práctico. A ver. Bueno, para los primeros no. Pero muchas veces pasa que, no sé, por ahí la fuerza puede llegar a cambiar con dependiendo de la, del lugar en donde, por ejemplo, la fuerza del resorte, ¿se acuerdan cómo era? ¿Se acuerdan que dependía de la constante K del resorte Sí. y del desplazamiento? Así que esa es una fuerza que no es constante. Porque dependiendo de cuánto esté estirado o comprimido ese resorte, va a ser la fuerza que se le va a aplicar supónganse, al cuerpo, que está comprimiendo o que está pegado al resorte. Entonces ahí no va a ser tan fácil esperen que vayamos acá, este paso entre la integral y f. Lo van a ver, creo que este ejemplo lo van a ver en la clase o sea, mañana, con Karina. Pero bueno. Bueno, ¿Eh? no, sí, que entendí. Lo cierto es que en la mayoría de los casos, sí, es cierto, vamos a poder trabajar con esto directamente. Pero de todas formas, tienen que saber que esto viene de acá. Por si justo les toca un problema en el cual no se puede simplificar de esta forma. Creo que justo con resortes en el práctico, me parece que hay uno, al final de todo, que lo vamos a ver más adelante. Pero sí, por lo pronto, para estos problemas, pueden simplemente trabajar con esta fórmula, esta ecuación, perdón. De hecho, podríamos haber hecho el primero, directamente como F por R.
porque acá las dos fuerzas son constantes, el ángulo que hacen entre la fuerza y el desplazamiento es constante, así que podríamos haber trabajado acá simplemente con P por diferencial R. Pero bueno, quería también mostrarles dos formas de encarar, o dos formulaciones del trabajo que pueden llegar a usar. También depende de la facilidad. Quizás a ustedes les resulta más fácil trabajar con la integral, porque, no sé, porque sí. Y pueden trabajar siempre con esto directamente. Aunque es raro que sea más fácil trabajar con la integral, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Alguna consulta, duda? No sé, algo que se acuerden que hayan visto con Karina y que no hayan entendido después. En el ejercicio 3 recién que vamos a hacer, ¿el peso del cuerpo no tiene importancia? No. Ah, El peso lo podríamos usar, por ejemplo, acá. Supónganse que quisiéramos calcular cuánto vale el peso y cuánto vale la normal. Pero como justo en los tres casos, para el ángulo de 30, el de 0 y el de 60, estas dos fuerzas, normal y peso, hacen un ángulo de 90 con el desplazamiento, ya sabemos que el trabajo es 0, independientemente de lo que valgan. Así que al Claro. final no nos hizo falta.